Creo que hoy en día tú tienes que tener una formación que te permita prácticamente hablar, conocer un poco de cada cosa y tener un storytelling que llevar. Trabajo en remoto es la primera opción en Good Rebels. ¿Qué necesita una agencia para poder plantearse trabajar 4 días por semana? Por encima de todo, tienes que tener una estructura de compañía donde la horizontalidad y la responsabilidad sean lo que priman. Pero la integración de una empresa con su equipo, en una nueva organización con su cultura, etcétera, es el verdadero reto de todo esto. En mi experiencia, nunca comunicas lo suficiente y nunca lo haces con la atención que deberías hacer. En este episodio contamos con Juan Luis Polo, presidente y socio fundador de Good Rebels, anteriormente conocida como Territorio Creativo. Good Rebels son para mí un auténtico referente en cómo cuidar a tu equipo y crear una cultura de agencia sólida y atractiva para todos sus miembros. Hemos hablado de cómo se estructuran, el espectacular crecimiento que están teniendo, lo que supone tener sedes en otros países, el nuevo foro de inteligencia artificial que han montado, sus procesos de compra e integración de agencias, o cómo en 2021, una de mis favoritas, fueron pioneros implementando la jornada laboral de 4 días. Desciframos a Good Rebels. Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero, de Mr. Landon, y nuestro invitado es Juan Luis Polo. Bienvenido, Juan Luis. Bien hallado, Carlos. Era la fórmula tradicional y clásica, elegante y educada de responder a una bienvenida de este calibre y condición. Vaya. Fantástico. Juan Luis, me gustaría empezar hablando de cómo se estructura actualmente Good Rebels como agencia para que la gente que nos está escuchando pueda tener un buen contexto, ¿vale? Entonces te voy a ir preguntando por varios campos de la empresa para hacernos una idea. Lo primero que me gustaría preguntarte es cómo se compone vuestra cartera de servicios, o dicho de otra manera, ¿qué vende Good Rebels? Good Rebels vende básicamente ilusión. O sea, no nos engañemos. Sin ilusión, ya te digo yo a ti que toda la cartera de servicios que viene detrás no la vendes. Entonces, yo diría esto es un aviso a navegantes: o vendemos ilusión o en principio vamos a tener complicado vender. Y dicho esto, para que luego cuando mis socios me escuchen, si es que me escuchan, y no me maten, que es lo que deberían hacer, nosotros hoy, muy diferente a los inicios, ya supongo que en algún momento te podría hacer de abuelo cebolleta, contar cosas de fundador. Hostia, los fundadores, podrás. ¿cómo somos de pesados los fundadores? Bueno, pues hoy tenemos 5 verticales, 5 piezas de conocimiento, vamos a decirlo así, pero que están, como le pasa a todo hoy en día dentro del marketing digital, están absolutamente mezclados, ¿no? Entonces, nosotros yo creo que desde siempre, pero en concreto desde el 2005, 6, 7, 8, cuando empezamos ya a descubrir este mundo de los medios sociales, en aquellos entonces los blogs y tal, digamos que vimos la posibilidad de establecer una primera entrada de estrategia para todo lo que íbamos a hacer. Esto pasa también cuando, entre otras personas, uno de tus socios desde el año 2010 es tu hermano, que en mi caso es mi hermano Fernando, que es una persona que se ha formado en una parte de su carrera en el mundo de la consultoría y que nos vino muy bien que él pudiera aportar toda esa parte, ¿no? Entonces, esa estrategia trata de responder para qué es. Muy bien, todo esto que me estás pidiendo está fenomenal, pero que yo entienda para qué lo quieres, para qué objetivos, qué queremos que conseguir, etcétera, etcétera. Y esa, digamos, que suele ser, con muy raras excepciones, el punto de partida. Hay que responder para qué es, hay que entender qué es lo que tenemos que hacer y demás. Y luego ya empezamos a desgranar todo lo demás. Esto del marketing digital ha cambiado mucho, pero a grandes rasgos hoy lo que nosotros podemos aportar es todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario, todo lo que tiene que ver con el desarrollo web, aquello que termina en un activo digital que ha de ser utilizado y que tiene que dar el rendimiento que se esperaba, no una aplicación muerta en un rincón perdido de tu móvil, o desde una web que tiene que estar generando el tipo de actividad que esperas en ella, ¿no? Entonces, esa parte de experiencia de usuario está muy ligada también al desarrollo de marca o a toda la redefinición de marca, todo lo que entra bajo el concepto, esto que se ha dado en llamar el UX, ¿no? Luego tienes un componente importante, como no, de performance. Y por performance vienen muchas cosas. A las primeras de cambio nos vendrán medios pagados, pero la realidad es que después lo que posiblemente nos venga es también todo lo que es optimización, los CROs famosos, optimización de la respuesta de tus activos digitales. Por supuesto, todo lo que respecta al SEO.
cómo tengo que escribir y qué tengo que escribir y qué tengo que escribir, qué palabras claves, para que cuando uno de los buscadores tenga bien presentar mi contenido por una búsqueda que alguien realiza, yo salga en las primeras líneas sin tener que poner dinero del otro lado, ¿no? Del lado de los sponsorizados y demás. Y esa parte, tenemos experiencia de usuario, estrategia, experiencia de usuario, la parte de performance, después desemboca en cuarta posición, según nosotros lo tenemos puesto, está lo que ahora llamamos engagement y social. Una bonita forma de llamar a las redes sociales a día de hoy. Pero es eso que nos pasó desde que todo el mundo quiso poner un community o una community manager en su vida y pues nosotros estábamos ahí bien posicionados, dimos fuerza. Es uno de nuestros, digamos, piezas de contenido más fuertes, más desarrolladas, con más tiempo, pero que normalmente está ya combinada con todo lo demás. Ya es muy raro que esto viva en solitario cualquiera de ellas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con redes sociales, pues tiene, que voy a contar todos los temas de contenido, relevancia de las marcas y demás. Y por último, pero no al final, o al final, pero no lo último, hay un bloque siempre presente de analítica y datos. Hemos tenido ahora una temporada muy entretenida con el cambio de Universal Analytics de Google a la versión G4, pero dicho esto, pues es algo que aparte de la novedad de ahora, que es que había que hacer algo para poder cambiar y no perder el histórico y estas cosas, es algo que siempre hay que tener ahí pendiente y presente, ¿no? Tú recoges los datos, los estructuras, los aquilatas y luego ya ves exactamente qué tipo de respuesta te tienen que dar. Esos son ahora mismo los 5 grandes bloques de servicio y todo eso, yo sigo insistiendo, por encima, lleno de ilusión para que todo esto compita holgadamente contra lo que hacen los demás, que por cierto se suele plantear de la misma manera. Y viendo toda la cartera de servicios, en vuestro caso a nivel facturación suele ser más fee, más one shot, porque entiendo que en web es fácil que sea más one shot, pero viendo el resto probablemente sea más fee, horas de consultoría incluso. ¿Cómo se suele facturar? Mira, son 27 años de compañía, los hemos cumplido ahora el 25 de abril. Y claro, en estos 27 años de compañía, para empezar, es que nacimos cuando apenas, no había internet. Un amigo un día te empieza a descubrir eso de los correos electrónicos y te dice, ¿para qué? Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que hemos ido pasando por diferentes etapas. Ha habido un momento más de desarrollo web, en los momentos del boom de las .com, etcétera, etcétera, y ahí sí que jugamos todo lo posible a esos fees mensuales porque tenías como una elaboración de tiempo. Luego eso, como vino, se fue, quedó mezclado con otro tipo de actividades, más campañas, más one shot, y hemos estado un poco surfeando esas olas hasta que desde el año 2009, 2010, con la llegada de ese boom de las redes sociales, nos dimos cuenta que el modelo, el ideal para nosotros, que yo creo que casi es el ideal para cualquier empresa, y también muy habitual en el mundo de la comunicación y de la creatividad publicitaria, es que si tú vas a acompañar durante un tiempo a un cliente y los medios sociales permitían hacerlo, la mejor manera es decir, oye, yo he creado un equipo, este equipo cuesta mes tanto y tiramos por un mínimo de meses o por un tiempo que veamos razonable y a partir de ese momento, pues luego ya vamos viendo, ¿no? Entonces, en realidad, hoy yo te diría que un altísimo, no te sé decir un tanto por ciento sin que sea realmente auténtico, porque yo creo que algunas veces esa contabilidad analítica todavía nos juega a nosotros malas pasadas, ¿no? Pero vamos a decir que por encima de un 80% jugamos al concepto de fees frente al de one shot, ¿no? Que bueno, esto muy deseado por muchas agencias, la estabilidad que te da, proyecciones, etcétera. Claro. Vale. Digamos que esa es la clave, ¿no? Que en el fondo el que juguemos así, eso nos hace que, por ejemplo, momentos en los que se nos pide o quiero decir, una empresa se acerca y nos dice, oye, estamos en un pitch y vamos a buscar una campaña de lanzamiento por un mes, 2 meses. Normalmente nuestra respuesta, en un casi 99% de los casos, es un no podemos. Ya lo sentimos, pero por cómo estamos estructurados, respondemos mejor de la otra manera, ¿no? Mira, y hablando sobre esos clientes que nos toca rechazar por cómo estáis estructurados, ¿cómo es vuestro cliente ideal? Que entiendo que habrá mucha variedad, pero si pensamos en el unicornio para vosotros por tamaño, facturación, servicios que demanda. Pues mira, si pensamos por nosotros y demás, tienes una varita mágica, puedes crear a tu cliente ideal. No, te lo digo porque la tenemos, quiero decir, está escrita, vamos a decir escrita, está en el plan que tenemos de estratégico. Nosotros estamos optando siempre a empresas que nos dejen una facturación por encima de los 200.000 euros año. De ahí en adelante,
Y de hecho tenemos clientes que están en esa facturación, tenemos clientes que pueden estar por arriba, pero luego tenemos muchos clientes que están por debajo. Aquí cada cual lleva su ritmo y demás. Pero nuestro objetivo siempre es tener ese tipo de cliente de facturación. No en vano, en una estrategia o en un planteamiento de crecimiento de una agencia o de una empresa, pues a ti te interesa ir balanceando de una determinada manera, pero te interesan las empresas. O sea, nosotros somos hoy muy de empresa grande, mucho. No me digas por qué. Se nos dio así en ese punto de inflexión que fue el 2009-2010 con la llegada de los medios sociales y nos hizo ver que podíamos estructurarlo todo para atender a empresas más grandes, pero que eso también nos hacía que tuviéramos que, entre comillas, renunciar a poder atender a empresas que tienen otro presupuesto, ni más grande ni más pequeño, simplemente otro presupuesto. Entendido. Y si piensas en los clientes actuales, ¿sabrías decir aproximadamente, ¿no? El porcentaje de este cliente ideal que es más de 200.000, ¿qué porcentaje representa de la cartera actual? Pues hombre, en estos momentos pueden estar, a lo mejor, no te sabría decir, vamos, sí, te voy a decir una cifra, pero por decir una cifra, porque yo creo que nos cuesta a nosotros también, o sea, en el arranque del año, lo que nos pasa en estos momentos, en estos primeros compases, que no tienes ni cerrado el segundo trimestre, es que todavía estás viendo cómo van a evolucionar muchos de ellos, ¿no? A lo mejor te estoy diciendo que podemos tener un 20% o algo por el estilo, pero el objetivo es tener muchísimo más en lo que va de año y en el año siguiente, ¿no? Dentro de los objetivos de crecimiento que podemos tener. Pero vamos, ese dato, cógelo con pinzas, que la audiencia lo coja con pinzas, porque lo digo por decir. Bueno, pero bastante es que ya tenéis definido por lo menos a ese cliente y tenéis ese objetivo, ¿eh? Que hay muchos que dicen, bueno, pues hay de todo. Y yo, pero claro, bueno, estaba pensando, Carlos, macho, estaba pensando, digo, esto no hubiera pasado si tú antes me mandas a mí las preguntas, entonces yo me informo adecuadamente con mi gente del equipo financiero y demás. Le digo ya a la audiencia que nunca mando las preguntas antes, porque aquí total transparencia. Vamos a pillar ahí un poquito. No te preocupes. No, a mí me vais a pillar en todo. Te recuerdo que yo soy el de letras, el experto en vender ilusión. Pero bueno, pues a ver si la siguiente pregunta, a ver si la sabes. ¿Hay algún cliente que dices, ostras, es que representa un porcentaje muy alto o está todo bastante repartido? Sí. Sabes que es el riesgo de muchas agencias a veces, ¿no? Que un solo cliente empieza como a canibalizar y dices, ostras, totalmente, que el 30% de mi facturación es de un solo cliente. No. Nosotros tenemos, tampoco te puedo dar el dato exacto, esto me lo tendría que haber buscado anteriormente y que me hubieran certificado cómo estamos actualmente, pero eso sí te digo que desde hace ya años es una obsesión. O sea, que tengas clientes grandes, pero que tengas suficientes clientes grandes como para que si uno titubea o empieza a complicarse, o simplemente ha habido un cambio interno, que esto pasa, es la vida misma, mientras hacemos planes, pues no te deje tirado al pie de los caballos, ¿no? Entonces, normalmente tratamos de que esté lo más balanceado posible. De hecho, por eso no buscamos que todos los... No podríamos ni atenderlos, que todos los clientes fueran de un volumen altísimo. Sería otro tipo de compañía, la nuestra, me refiero, para poder atenderlos, ¿no? O sea, ahora mismo, según tenemos el balance, buscamos, el objetivo es que no haya un desequilibrio a favor de un solo cliente en un momento determinado, ¿no? Eso nos pudo pasar en el pasado, en el año 2010, con proyectos como el de Telefónica, cuando fuimos los responsables de introducir a Movistar en las redes sociales. Eran proyectos muy grandes para el volumen correspondiente, pero como lo vimos, pues lo hemos, digamos, mantenido a raya al máximo posible. Qué bueno. Y si hablamos de equipo, ¿cuántas personas sois ahora mismo en Good Rebels? Esa es otra buena pregunta. Mira, podemos estar arriba o abajo. Nosotros ya hemos optado por dar una cifra aproximada, porque nunca sabes el último que ha entrado, pero estamos aproximadamente en unas 130 personas en estos momentos. ¿Y qué tipo de perfiles son los más demandados para una agencia como la vuestra? Aunque viendo el pool de servicios entiendo que, claro, es súper variado. No hay tampoco decir, oye, pero mira, el 50% de nuestra plantilla es que son creativos o son expertos en social o mira, está muy repartido. Hay cosas, por ejemplo, que sí han ido pasando y es que hemos optado... Esto tendría otra pregunta previa y cómo es posible que una agencia de creatividad diga lo que yo voy a decir a continuación, ¿no? Que hemos optado por poner mucha carne en el asador para la parte de creatividad y tú dices, si sois una agencia creativa, ¿qué novedad tiene eso? Bueno, por comentar, volviendo a retrotraernos al inicio de tu conversación, cuando me decías, oye, ¿cómo es el nivel de qué tipo de servicios, ¿no? Pues bueno, la verdad es que tenemos muy balanceados personas que pueden atender toda la parte de marca, experiencia de usuario, desarrollo, programación, datos, analítica,
y al mismo tiempo en el área de engagement es donde más se produce toda la parte de creatividad. Pero es verdad que es un área que está funcionando muy bien, que más y más cada vez empresas demandan creatividad, algo que les haga separarse de lo que habitualmente, y encima, si estás en proyectos de continuo, de lo que llamamos el ongoing, ¿no? Tirando siempre de algún palabra anglosajón al uso, pues si estás en ese tipo de iniciativa, esa creatividad tiene que ser casi constante. O sea, no es que hagas un gran campañón que te puede coincidir, no sé, por decir, eres de gran consumo y estás esperando que venga Black Fridays o que venga Navidad o que venga determinados momentos, sino que tienes que estar constantemente buscando una cierta dosis de creatividad, de algo que te separe de lo que realmente compite contra las marcas, que, por cierto, no son otras marcas. Son los vídeos de gatitos y perros. Y monadas de este tipo. Yo creo que tremendo. La lucha de la atención, ¿no? Claro, entonces, en esa, por volver al punto que me preguntabas, en ese mix de personas, pues hombre, si tú estás contratando personas que aplican a creatividad, pues vas buscando que tengan ciertos skills que ya han aprendido, que han pasado por algún tipo de escuela que se los ha formulado y demás. Pero, por ejemplo, hay una zona en la que tú estás trabajando en proyectos en los que hay contenido, en los que hay estrategia diaria, que tienes que estar planteando temas a cliente y tal, que ahí estamos buscando perfiles muy variados, muy variados. Podemos tener desde licenciados en economía, en derecho, hay varios derechos más como yo en la compañía, ¿no? O gente que ha empezado por ahí pero ha terminado en otro lado, ¿no? Entonces, quiero decir que vamos buscando lo más variopinto posible, porque esta es una opinión sometida a cualquier otra mejor fundada, pero yo diría que hoy en día ser generalista empieza a ser una marca de la casa y una diferencia importante. O sea, tienes que ser generalista, me refiero en el sentido de tocar un poco de todo para cuando necesitas un súper especialista, lo tienes, lo hay, siempre lo puedes buscar además, con lo cual realmente pues por ahí van los tiros, ¿no? Más generalistas que lo otro. Sí, porque qué importante también a veces, está claro que tener un especialista en algo es necesario, pero qué importante cuando tienes gente del equipo que sabe lo que necesita pedir a otros especialistas, sabe lo que supone, sabe cuándo es necesario que entre o no, claro, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces esa es la parte un poco clave, ¿no? Que si tú tienes... Es por lo mismo que mi hermano es muy de recomendar a todo el mundo de GoodRebels que lea mucho libro que aplica a empresa, que aplica a negocio, etcétera, etcétera. Perfecto. Yo para hacer de contrapeso, yo mismo soy el primero que lee toda la ficción que cae en sus manos. Y luego sí, luego están los libros de empresa y temas que tienes que leer de tendencia y tal, pero yo creo que hoy en día tú tienes que tener una formación que te permita prácticamente hablar conocer un poco de cada cosa y tener un storytelling que llevar, ¿no? Y me has hablado antes, por ejemplo, del área o del departamento de creatividad, que es muy importante en vuestro caso. ¿Cómo os organizáis? ¿Por departamentos, squads, más horizontales, verticales? Pues es una buena pregunta. Somos bastante horizontales. De hecho, los equipos en nuestra compañía tienen mucho peso en la decisión, en la toma de decisiones y demás. Siempre va a haber... Ahora vuelvo a la creatividad, pero imagínate el equipo trabajando para un cliente en uno de los ámbitos. Y en esos ámbitos se van a mezclar. Por ejemplo, tú estás trabajando, por decirte, para Caser Seguros o una empresa de este tipo y tú vas a tener gente que aplica al inicio de puesta en marcha de análisis y estrategia con el cliente. Luego vas a tener unas personas que están en el día a día de contenidos, de análisis de los datos que recibimos, de lo que se está produciendo, para ver por dónde vas, dónde no vas. Están los generadores de los contenidos, copies, además normalmente funcionan por duplas, esto no cambia mucho, aunque cada vez más hay gente que es capaz de hacer el copy y hacer la parte audiovisual. Así está mantado el mercado, ¿no? Y por último va a haber ahí también introducidos pues gente del equipo de creatividad, que puede que no estén todos los días, pero van a tener un mínimo de responsabilidad de ver cómo está funcionando o simplemente conocer al cliente por si en un momento determinado hay que hacer algo, un refuerzo de una campaña, de una actividad, de una pieza, de lo que sea, ¿no? Entonces, eso que se produce a nivel de cliente
prácticamente se replica a nivel de compañía. Uh-huh. Es verdad, somos una compañía, por abondar en esto que me estabas preguntando, una compañía que en estos momentos, si no recuerdo mal, porque esto lo voy a decir también de memoria, somos unos 15 socios, ¿vale? Ok. O sea, hay un modelo cooperativista, pero esto está más que inventado. Aparte de cooperativas tipo Mondragón, que es la que todo el mundo nos viene a la cabeza de este tipo de actividad, están los despachos profesionales, las consultoras, donde normalmente tú llegas a socio porque vienes de la cantera o te has incorporado, pero porque traes algún tipo de parte de negocio, etc. Uh-huh. Y ese es el modelo en GoRebels, quiero decir. O sea, todos los socios que estamos en GoRebels, de una u otra manera, estamos trabajando en algo que aplica a GoRebels y al mismo tiempo llegan a socios las personas que están trabajando en GoRebels. Por desempeño, por tiempo, por aportación al negocio, etcétera, etcétera. Ahí se mezclan una serie de acciones que son lo que llaman también se denominan equity, ¿no? Estas acciones que tienes en propiedad real porque has sido un notario, normalmente un señor mayor que te cuenta todas estas cositas y tal. Y luego están también lo que se dan a llamar non-equities, que son gente que tiene firmado un papel que a todos los efectos va a funcionar como si tuviera esa participación de notario. Entonces, ese modelo ya cooperativo se empieza a distribuir para todo el resto, es lo más horizontal posible. O sea, nosotros siempre decimos que unas veces te toca liderar y otras veces te toca seguir a otro líder. Y yo te diré que ahora mismo en un proyecto en el que estoy muy implicado, que es una colaboración que estamos haciendo con LinkedIn, el movimiento Nexo, yo he tenido y tengo en determinados momentos un claro papel de liderazgo en los primeros compases, en cómo esto podíamos arrancarlo, pero hoy soy el becario senior. Y hay gente, hay muy lista puesta conmigo, que está tirando, que está visualizando, que una serie de cuestiones y demás, ¿no? Entonces, ese es un poco el modelo de trabajo realmente. Entendido. O sea, muy curioso. O sea, la parte del equity o de socios no la conocía en el caso de GoRebels, o sea que me ha encantado que nos abordes con esta parte. Y forma de trabajo, Juan Luis, presencial, remoto, híbrida, a elección. Esto es lo que más te va a gustar y va a gustar la audiencia o no, según lo quiera ver. Mira, dicen los papeles que ya nos remontamos al teletrabajo en GoRebels cuando éramos territorio creativo, ¿vale? O sea, estamos hablando que en el año 2011-2012 ya teníamos las condiciones tecnológicas para que si alguien se quería quedar en su casa, porque tenía, yo qué sé, es que viene el fontanero. Los fontaneros. Por cierto, yo si volviera a nacer me hacía fontanero, ya no me hacía experto en marketing de nada, o sea, dineral ganarán y encima cómo deciden si hacen o no hacen el trabajo. Pero dicho esto, un pequeño inciso, se lo tengo muy caliente estos días, tú tienes que quedarte en casa por alguna circunstancia o un tema familiar o lo que fuere, eso estaba ya más que admitido y funcionando. Llega el COVID y evidentemente a nosotros eso, que había ido increciendo, pero todavía éramos muy presenciales, la oficina tenía esos lugares amplios para poder estar todos, trabajar. Una oficina como la de Madrid, que puede que tenga 70 y tantas personas, pues tenía mucho espacio disponible, ¿no? Bueno, lleva el COVID, esto se lo lleva por medio, nos vemos todos encerrados, empiezan las discusiones de si el teletrabajo ha llegado para quedarse, ha ido a quedar, ha venido, se ha ido. Entonces nosotros también nos vemos inmersos en cómo retomar, yo creo que corría el año 2021, el siguiente año, cómo retomar este tema, porque claro, en los primeros compases, en general todo el mundo quería volver a la oficina, estábamos acostumbrados a ellos. Pero tú dale un año a la gente que se desacostumbre, que de pronto diga, pues yo hoy me apetece ir, pero mañana no. Y pasado tengo 3 videoconferencias, las hago más cómodo desde mi casa, que no hay tantos sitios para poder hacerlas allí. Y total, que al final tuvimos que tomar una decisión. Y esa decisión fue que el trabajo en remoto es la primera opción en GoRebels, sin discusión. Nadie te va a discutir si te quieres quedar en casa o donde estés trabajando para poder estar funcionando, ¿no? Y eso nos ha dado pie a otras cosas, pero bueno, comentamos luego sobre jornadas laborales y movidas estas cuando quieras. De hecho, pues ya sabemos que es una empresa en remoto, pero entiendo, tenéis oficinas, o sea que en el fondo a efectos prácticos sería un poco híbrida sin obligación, ¿no? Es decir, oye, cada uno que haga lo que quiera, tener una oficina, pero a priori a remoto. Eso es. Y también habéis sido pioneros, como bien decías, al implementar en 2021 una jornada laboral de 4 días en la agencia. Esto suena, maravilloso, así que por favor explícanos cómo se hace.
Pues con cuidado. Esto, o sea, ojo, cuidado, hay que empezar muy despacito con estas cosas. Nada, es broma. Pero no os falta razón, quiero decir. Bueno, esto, ¿de dónde nace la jornada laboral o por qué nuestro interés en esa jornada laboral de 4 días? Bueno, primero y lo más importante. Es mi hermano Fernando, que, como digo yo, vino con un libro debajo del brazo. Por supuesto, la parte de metodologías, etcétera, etcétera, pero sobre todo, Fernando es muy lector, pero es muy lector y muy reflexivo sobre lo que lee, y además, por un tiempo largo, él estuvo dándole muchas vueltas a iniciativas que ya empezaban a tener peso en el mundo. Hablamos del año 2008, 2009, que tenía que ver con cómo lo que empezó con un móvil en nuestras manos, un móvil, un smartphone, que imagínate, 2007 es la popularización una vez que Apple lo lanza y el resto lo copia, ¿no? Pero cómo todo eso empieza o puede impactar a futuro en las relaciones no solo entre las personas, o sea, marcas, consumidores, el que tú estés atendiendo con tu móvil, viendo desde cualquier lado, sino cómo iba a cambiar la relación laboral debido precisamente a la conectividad, una conectividad exagerada. Bueno, esto se ha disparado en muchos ámbitos, ¿no? Daría para otro momento, si quieres luego lo comentamos, de cómo esto ha impactado, por ejemplo, en los proyectos de embajadores de marca, en las compañías y en una serie de cuestiones, ¿vale? Pero eso, si quieres, volvemos ahora para allá. Pero el tema de la jornada laboral, volviendo. Entonces, nosotros desde el año 2010, que además en ese momento, no sé si a ti te tocó o no, ojalá que no, porque si te tocó se pasa... Yo ahí estaba en la universidad, en 2010. Entonces no te tocó, mejor, pero seguro que le tocó a tus padres de alguna manera, y es la crisis financiera descomunal. O sea, yo lo del COVID es una barrabasada, pero de verdad que la crisis financiera fue del otro mundo, porque por la primera vez el banco te llamaba a ti para pedirte dinero. Digo, entonces, espérate, vamos a organizarnos. Tú me pides a mí dinero y entonces ¿yo qué te pido a ti? ¿La creatividad o cómo hacemos esto? Atontado. Bueno, el caso es que el año 2007, 8, 9 y 10 fueron demoledores. A nosotros nos pasó factura, perdimos clientes, claro, clientes que se caen, equipo que tuvimos que desmontar de nuevo, un montón de problemas. Y cuando atisbamos el arranque de los medios sociales, que estábamos muy bien colocados, que por cierto es cuando se incorpora Fernando al día a día de Good Rebels, de mi hermano, pero yo estoy con mi hermana desde el inicio, mi hermana Maricruz, de la que nunca hablamos ninguno de los hermanos, no sé por qué, pero vamos. Oye, por muy mal, hay que darle piado entonces ahora. No, es que ella tiene cierta querencia por la invisibilidad, pero bueno, que yo se la respeto, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que yo estoy con mi hermana Maricruz, bueno, que no hemos hablado de los inicios, luego eso lo retomamos, si es que hay pie a ello. Pero Fernando sí se incorpora en el 2010 y ahí se incorpora simplemente porque con un olfato de primera división dice, oye, estáis muy bien colocados, estáis muy bien no sé qué. Además, él justo acaba de salir de un proyecto en el que estaba que no funciona por el tema de la crisis financiera y se pone todo en común, ¿no? Entonces, ahí rápidamente nos dimos cuenta de que llamaban a la puerta a los proyectos, por ejemplo, Telefónica, Movistar, es uno de los paradigmáticos, cuando se nos iba a nosotros a ocurrir que alguien en Movistar se iba a fijar en estos desarrapados, recién salidos de una crisis financiera, y que simplemente ocurría que tenían un blog que todo el mundo leía, pero mira tú qué te digo, o sea, más gente tenía ese tipo de blogs. Y nos damos cuenta a los primeros compases de que necesitamos mucho talento para poder empezar a abordar proyectos porque empiezan a concatenarse. Uno haces uno, el otro tal, el otro te conoce, el otro habla, el otro no sé qué. Y coño, no tenemos dinero. ¿Qué decir? No tenemos dinero. O sea, vamos a ver, no debíamos dinero a nadie, pero había dinero de curso legal, pero no había suficiente dinero para poder contratar a todo el talento que de manera exponencial estabas empezando a necesitar. Entonces, desde los muy primeros compases y sobre todo por esa visión de Fernando de, oye, ¿cómo está cambiando esto? O toma, Luis, léete este libro, ya verás cómo esto lo está cambiando, esto, lo otro. Nos dimos cuenta de la importancia que empecé a tener eso que se ha dado en llamar el salario emocional. Pero, por ejemplo, que diéramos desde el día 1, prácticamente, 2010-2011, visibilidad a todo el equipo. Que fomentáramos que estuvieran presentes en LinkedIn, que fomentáramos que estuvieran presentes en las redes sociales, que pudieran participar en eventos, en vez de ir siempre en los de siempre, el fundador y el otro, y el hermano y el Sum Sum Corda, empezábamos a dar visibilidad a la gente. Y eso tuvo un impacto tremendo. Porque es verdad que a igualdad de dinero, ellos tenían aquí más ventajas.
a diferencia de dinero, si sobre todo era muy por arriba, pues no había tal ventaja, claro. Esto era imposible de evitar, ¿no? Pero en gran medida evitamos, primero, conseguimos tener la incorporación de personas que necesitábamos y en la medida de lo posible evitábamos la rotación tan elevada que normalmente solemos tener un sector como el de las agencias de comunicación creatividad. Bueno, pues de esos polvos, como se suele decir, estos lodos. Hemos ido incrementando paso por paso todos los elementos que nos parecía que estaban dando muy buen juego, salarios públicos, vacaciones ilimitadas, una cosa que llamamos Outlook, que no es más ni menos que una rendición de cuentas anual que se hace, donde se explica céntimo a céntimo cómo va la compañía. Imagínate que tú eres, no es el caso, pero fueras un becario que has entrado ayer y hoy tenemos esa reunión y tú estás allí sentado y estás viendo punto por punto cómo va la compañía. Entonces, hemos ido incrementando todo aquello que nos parece que aplica la transparencia y tal, y en un momento determinado, pues la jornada de 4 días fue una vuelta de tuerca más. Ya sabes que España es un país de jornada intensiva en verano, pero, por ejemplo, la jornada intensiva no existía en Gran Bretaña, que estábamos, en Brighton. Tampoco existía, por ejemplo, en Latinoamérica, donde también estábamos. Entonces nos parecía que jugar a la jornada intensiva era una ventaja para un equipo de España, pero que no podía ser replicado en otro lado, dándole vueltas a cómo podíamos hacer algo que compensara eso, porque es verdad que había gente a favor de este tema. Descubrimos la jornada de los 4 días laborales, fue un socio británico el que nos lo apuntó, en Inglaterra llevaban tiempo ya avanzando, y a raíz de eso decidimos probar. Y probamos 21, piloto. Ahora te cuento ya cómo lo hacemos. Probamos en el 21 un piloto de 3 meses. Claro, si empiezas en julio, coges julio, agosto, septiembre. Honesta y sinceramente, son los meses para hacer pilotos. No, o sea, no debes hacerlos en las campañas de Black Friday, no ni deberías, Navidad, no es conveniente. Entonces, la cuestión es que aquello funcionó. Ahora, si quieres, te cuento un poco más los entresijos de a qué nos enfrentamos. Aquello funcionó. Decidimos extender el piloto los 3 meses siguientes hasta final de año, decidimos volver a extenderlo y al cabo de 1 año o 10 meses decidimos que se quedaba. De todos los inconvenientes posibles, ventajas tiene todas, te puedes imaginar, ¿no? Pero bueno, de los posibles inconvenientes, que uno dice, joder, ¿qué dirán los clientes para empezar? O sea, el gordo, el mollar es, pero tú tienes clientes que trabajan 5 días, ¿tú qué haces desaparecido el quinto? Bueno, pues ese punto era un punto de comunicación, o sea, de tu mejor comunicación posible, de contarlo con cuidado, despacito, explicarles que en realidad nosotros seguíamos manteniendo la misma jornada laboral por contrato, no ha variado. La gente firma todas las horas que le corresponden, solo que habíamos decidido que en la medida de lo posible no trabajamos ese día. ¿Cómo hicimos para que eso fuera posible? Bueno, pues básicamente, por una parte, incrementar productividad en los primeros 4 días. De esa manera te queda tal. Segundo, jugamos mucho la responsabilidad individual y de grupo. Entonces, si hay que hacer algo, hay que hacerlo. Mala suerte si ese día hemos dicho que no trabajamos, ¿vale? Y tercero, si un cliente tiene alguna urgencia, primero nos lo comunica anticipadamente, segundo, ya hemos dejado a alguien o alguienes pendientes de lo que necesiten, que a lo mejor son simplemente, oye, mira, es que nos pasa esto, hemos lanzado una nota de prensa, lo que sea. Y esas personas además luego pueden recuperar esas horas si quieren en otro momento. Pero curiosamente, la principal dificultad estuvo dentro. O sea, todo el mundo dijo, pero ¿cómo le vamos a decir a los clientes que va? Con lo cual hubo que hacer una labor de proselitismo interna y luego sacarla fuera y comunicarla. Y bueno, pues al final te diré que a nivel de clientes, los clientes que ya existían, en una grandísima mayoría, tampoco tengo el dato, a ver si aprendo a tener datos, porque además queda muy chuleto, ¿no? Queda uno como muy listo, ¿no? De esta manera quedo que no parezco lo mismo. Nada, no hacen falta, las sensaciones son muy importantes también. El tema es que una gran parte de los clientes, cuando se entera de la... Por supuesto, todos dijeron, oye, pero a mí, que no, nos vamos a organizar para que no te falte de nada. Si tú tienes un trabajo en el que tienes que dejar programadas cosas, hay sistemas de programación, todas, entradas, un post que dejas en Instagram, tal, lo que fuere, de contenidos y tal. Y si tienes que tener un evento ese día, simplemente con que nos lo comuniques, te lo anticipamos. Eso no va a haber ningún problema. Y lo segundo que nos dijeron es, muchos de ellos, enhorabuena.
Coño, alguien tenía que ser el primero, joder, qué maravilla, qué envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que hizo que al final fuéramos capaces de dejar la iniciativa. La gracia, y este dato sí lo tengo, es que hemos medido incrementos entre un 7 y un 8% en productividad. Que eso significa qué trabajo sacas en cuántas horas. Como medimos las horas y ves el rendimiento, pues al final hemos sido capaces de incrementar. ¿Se hubiera conseguido que eso hubiera funcionado si el trabajo en remoto no es la primera opción? Personalmente opino que no. Porque lo que te proporciona el trabajo en remoto es que las horas que estés dispuesto a trabajar a diario, que nosotros no pedimos más que las que corresponden, las puedas organizar como tú mejor te parezca. Si eres una persona que tienes que hacer 1 hora de desplazamiento a la oficina, tu primera hora, primero se le has quitado tu vida personal para poder llegar a la hora que más, tampoco tenemos horarios, ni entradas, ni leches, ni nada. Pero bueno, pero más o menos todo el mundo pues termina organizándose y demás, ¿no? Y segundo, y no menos importante, si tú tienes que saltar de un lado a otro, todo se complica. Otra de las cosas que lo ha facilitado es que hoy el negocio B2B, o sea, nosotros o vosotros, por ejemplo, a vuestras empresas, muchísimo de la comunicación se hace por videoconferencia. Antes del COVID, te la pasabas en un taxi. Si tenías que hacer 3 presentaciones de credenciales en el día o tenías 3 reuniones, buena suerte con el encaje de bolillos. Los taxis se llevaban la mayor parte del tiempo, o tu coche, o me tengo que ir allí, o tengo que volver, y entre medias no podías contestar ni un puñetero correo, con perdón. Sin embargo, ahora todo eso ha facilitado que en un momento determinado, pues oye, que sí, que te la pasas todo el día en una pantalla o esto o lo otro, bueno, pero a cambio, tu viernes dispones de él como quieras. Te da la flexibilidad, ¿no? De hecho, cuando me has dicho lo de la productividad, al final yo creo que también últimamente eso, se está hablando mucho de esta jornada de 4 días, se empieza a plantear. Yo creo que lo que has dicho de los clientes que os dieron las gracias, probablemente también por el tamaño de empresas con el que empezáis a trabajar, creo que también este reto se les está planteando y es fantástico tener alguien con quien poder decir, oye, ¿cómo lo estáis haciendo vosotros? Y encima poder ver de primera mano que nada cambia, no ocurre nada, o al revés, que incluso mejora, ¿no? Esto me recuerda a la famosa ley de Parkinson, que una tarea se dilata tanto tiempo como disponible tienes para hacerla, y yo creo que al final es que es normal, 8 horas de lunes a viernes, etcétera. Hay muchos momentos seguramente de, oye, es que yo ahora no puedo hoy con mi día y estoy más relajado, o la famosa procrastinación, ¿no? De esta forma es como ostras, pues yo creo que prefiero apretar el culo, con perdón, ¿no? Y sacar todo, porque me encantaría poder disfrutar de ese viernes, irme al gimnasio a recoger a mi hijo, a lo que toque, ¿no? Como resumen, Juan Luis, ¿qué necesita una agencia para poder plantarse a trabajar 4 días por semana? Pues hombre, mira, no me digas cómo, pero terminé... pequeño inciso para hablar de mi libro, nada de broma, pero verás, la gente de Videocation, a los que no conocía, pero les conocí por Jaume Gurt, que estaba... una persona muy ligada al tema del mundo de recursos humanos, que ha estado un tiempo impulsando la iniciativa, ahora ya no está allí. Me puso en contacto con la gente de Videocation, con su equipo, y me dijeron, oye, es que queremos hacer un curso sobre la jornada laboral de 4 días. Bueno, en ese curso lo desgrané todo. No sé si soy capaz de hacerte un resumen, pero básica y fundamentalmente es que el punto, yo diría que por encima de todo, afuera, aparte de jornada en remoto, o sea, remoto, trabajo remoto, no, teletrabajo y estas cosas, por encima de todo, tienes que tener una estructura de compañía donde la horizontalidad y la responsabilidad sean lo que priman. Y uno puede decir, macho, es que encontrar gente responsable cuenta. No, a nosotros, hombre, vamos a ver, tienes que encontrar gente, tienes que filtrar cómo esperas que funcionen, como tal. Pero es curioso que tú puedes dar la libertad, pero te toca entrenar la responsabilidad. Y cuando digo te toca, no le toca al fundador de la compañía, que hace lo que tenga que hacer dentro de sus equipos. Pero lo que quiero decir es, normalmente ese ámbito de responsabilidad, donde ese entrenamiento de responsabilidad, se produce en los equipos. Entonces, los equipos que funcionan como células independientes, que son como mini empresas, donde ellos se organizan, cómo, cuándo y dónde, son los que resuelven casi todo lo que va a pasar. Pero para llegar ahí, tú tienes que tener un entramado de confianza, de libertad, de responsabilidad que se está produciendo, que digamos que es el punto de partida. O sea, si una empresa, por empezar, o una agencia, trabaja mucho un concepto que puede ser o no, de presencialidad
De que es que el director creativo ejecutivo quiere ver ahí a todo el mundo y quiere verles haciendo cosas, no sé, por decir. O el director general es de los que le gusta, como los antiguos, iba a decir generales romanos, pasearse entre la tropa, ¿no? Que esto es un clásico. Pero claro, pillas una oficina, está vacía y dices, pues es que no me siento ni jefe ni me siento nada, ¿no? Entonces, si tú tienes una serie de componentes ahí en esa zona de cultura de compañía que no los tienes afinados, yo diría que ese es el punto de partida imprescindible. Y luego ya empiezan los elementos más tácticos. El trabajo en remoto lo facilita, vamos, una barbaridad. Lo que más, en realidad, ¿no? El hecho de que tu forma de funcionamiento de lo que haces para esos clientes pues esté ligada a una continuidad, a un trabajo de continuo que te permite programar con cierta tal. Todo eso va a facilitar, ¿no? Ya en la parte más táctica. Pero yo diría que el punto de partida, el que está por encima de todo, es que o confías en tu equipo o ni lo intentes, porque te van a empezar a entrar los 7 males de qué estar haciendo qué estar haciendo el otro. Claro que posiblemente si ya estás viviendo esa vida, muy mejorable por otra parte, posiblemente estés ya agobiado de per se, de qué estar haciendo y el otro que estará mirando. Bueno, en fin. Vale, entendido. O sea, yo ahora mismo lo veo como una conversación que se empieza a producir, sé también por otros compañeros que tienen también otros modelos así más flexibles, ¿no? Incluso de, pues estos 2 tardes no trabajábamos, ¿no? Etcétera. O sea, pero me parece un movimiento muy interesante. También siempre tengo como la duda de si igual por nuestras características, como bien decías, de, oye, el teletrabajo probablemente en las agencias ha sido mucho más adoptado que a lo mejor en otros sectores, también porque podemos. Lo que me mencionabas de poder adelantarnos a necesidades y programar, etcétera. Entonces, esto nos ha ayudado mucho. Pero me parece fantástico todo lo que nos has contado. Sobre todo, me ha encantado que te fueras al inicio para hablar de este concepto de salario emocional, que es igual a día de hoy, es verdad que pueda estar un poquito manido. Creo que en el caso de Good Rebels has puesto muy buenos ejemplos de cómo habéis dado pasos y ahora estáis incorporando este nuevo reto de la jornada de 4 días. O sea que muchas gracias por abrirte tanto y que Good Rebels hagáis siempre un placer. Este ejercicio de transparencia. Así que voy a seguir pidiendo de transparencia y vamos a hablar de crecimiento o facturación en vuestro caso. Aunque en este momento me lo sé porque había una noticia de hace unos días. Me facilitas la labor seguro. Vaya. ¿Has visto esta? Te vengo yo con los números, no hace falta que me los traigas tú. 2023, 12,4 millones de euros de facturación, lo que supone un 40% más que el ejercicio anterior. No está nada mal, ¿no? No, la verdad es que no. Entonces, te quería preguntar por qué porcentaje de crecimiento lleváis de media, si lo sabes, de los últimos años, porque es lo que te digo, un 40% me parece muy buen ratio. Pues mira, podemos estar en el acumulado, ese dato te lo tendría que dar igualmente, no lo tengo así a mano, pero estamos con un crecimiento acumulado, ¿no? El CAG famoso que se llama y tal, que puede estar rondando el 10% fácil en el acumulado total, ¿no? Hemos tenido momentos de mucha actividad, momentos de menos actividad. También es verdad que la facturación tiene que ver, la mayor parte de las veces, con qué se está demandando ahí fuera, cómo te vienen a buscar y qué estás tú en ese momento mejor dotado para poder entregar, ¿vale? Entonces, al final la facturación es mucho más que todo lo que eres capaz de vender o no, luego tienes que ser capaz de... Pero una de las, digamos, dar una vuelta de tuerca a cómo nos organizamos para que esa facturación sea posible, hay varias cosas por el camino. Primero, te comentaba, el modelo societario en Good Rebels es de gente interesada en que el negocio esté funcionando. No tienes socios que ponen capital, que vienen a tus juntas generales o a tus consejos de administración y te dicen, bueno, ¿qué hay de lo mío? ¿Cómo vamos con el crecimiento y tal? Esta es gente que tienen una participación, que han puesto dinero aquí, pero están trabajando por ello y siempre tienen un componente activísimo con respecto al negocio, ¿vale? Eso hace que haya una persona, uno de los socios, mucho más dedicado a la parte de comercial, por ejemplo, con una inquietud que está empujando, que venga, que esto y lo otro. Segundo, la parte comercial. Hay muchas formas de hacer una parte de construir equipos comerciales, ¿no? Nosotros, desde el año, hemos ido pasando por diferentes, no digo infinitas, pero diferentes etapas. Por ejemplo, en los compases, en el arranque, no sé si hay un momento en el que te quieras retrotraer al 97, que es cuando nace esto, y te digo exactamente por qué y cómo nacimos, ¿vale? Pero, quiero decir, en esos primeros momentos
prácticamente estás nadando y guardando la ropa. Cuando creas una compañía, lo poco que has sido capaz de que alguien te diga, vale, sí, venga, adelante con el presupuesto, te tienes que poner a hacerlo. Porque no eres un hub comercial que distribuye juegos, sino que tienes que hacerlo tú. Entonces, para poder saltar esa primera barrera de cómo consigues los nuevos clientes, porque si te quedas haciendo trabajo, ¿quién sale a buscar clientes? Pues lo que hicimos fue poner en marcha una actividad comercial outbound pura. Llamadas, búsqueda de gente a la que poder presentarle credenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos llevó a un punto en el que en el año 2006-2007, ya hemos avanzado esos 10 años, en el 2007 nos quedamos un poco en el interín de, por circunstancias, se desmonta el equipo que teníamos comercial y nos quedamos un poco a las puertas de algo que iba a pasar, pero todavía no. Y era que por el 2007 nosotros ya llevábamos 2 años con el blog de Territorio Creativo, ¿vale? Y ya éramos plenamente conscientes del interés que despertaba, bueno, o sea, había una comunidad de gente hablando. O sea, tú ponías una entrada y había gente que en el comentario te hacía 2 entradas. O sea, una cosa del otro mundo. Y decía, macho, qué entusiasmo. O sea, es una cosa del otro mundo. Entonces empezábamos ya a barruntar por dónde podían venir los tiros. Pero entre el 2007, 2008, 2009 todavía no había terminado de eclosionar. Y esa eclosión se produce en el 2009-2010 y de repente el modelo se invierte radicalmente. Pasamos a ser simplemente, o sea, todo el marketing, en nuestro caso nos damos cuenta que es inbound, o sea, nosotros estamos hablando, escribiendo, presentando en conferencias, se está pergeñando otro de los empeños de mi hermano Fernando, que nunca le agradeceré suficiente, es él quería escribir un libro, es Socialholic en el año 2012, y todo eso se está pergeñando y nos empezamos a dar cuenta que todo eso hace que todos los días tú simplemente tengas que levantar el cierre y la gente entra a ver qué es lo que puede comprar. Y así hemos estado y estamos todavía, un 95% de todo el nuevo negocio que llega a GoRebels está llegando a través de la web. Por increíble que parezca, tú puedes tener como cliente a Decathlon y un día es porque te han dejado un mensaje a la web, o tienes como cliente a X y es por la misma razón, ¿no? Entonces, hoy tenemos un poco híbrido de nuevo el modelo. Tenemos una parte de inbound, seguimos empujando. Hemos creado recientemente el foro de inteligencia artificial. En fin, sigues empujando, o el movimiento Nexo con LinkedIn que te comentaba, sigues empujando todos estos temas porque sabes que eso es lo que trabaja por ti mientras tú estás contestando correos, alguien se lo está leyendo y le parece interesante y va por ello. Y al mismo tiempo hemos vuelto a poner en marcha una actividad de outbound, o sea, de volver a llamar empresas con un perfil, a personas dentro de empresas con un perfil muy, muy determinado para hacer hincapié en 1 o 2 servicios de los que estamos llevando, ¿no? Y ese es el modelo que pusimos en marcha. Una parte de ese modelo está puesto en marcha el año pasado, pero para empezar este año, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que ha hecho que hayamos incrementado la actividad comercial. Segundo, una parte es lo que nosotros llamamos nuevo negocio o el fiel, ¿no? O loyal y new business. Vale. Nuevo negocio, nuevo negocio. Tú tienes que estar ahí, es un pitch, vienen a por ti, tú sí, encajas, no, pierdes, ganas, en fin. Pero cuando estás dentro de un cliente, tienes muchísimas oportunidades de incrementar el ticket medio que estás planteándole a ese cliente a poco que le estés ofreciendo servicios que él considera de valor. Entonces, ese es otro de los temas en los que hacemos un hincapié absoluto. Eso significa que dentro de los equipos, la persona al frente de ellos, lo que llamamos el CSD, el Customer Success, no sé qué, no me digas por qué. Ay, para parecer mucho más sexys tenemos que poner palabrajos. Sí, y algunos se inventan ahora, pero sí, es un Customer Success, sí. O sea, vamos a ver, tú al final, en los tiempos inmemoriales, era el ejecutivo de cuentas. El cuentas. Era el que estaba allí, a ver cómo empujo, tal. Bueno, pero al margen del nombre que le pongamos, tú tienes un director del proyecto que entre sus objetivos y cometidos tiene el incrementar ese ticket también, ¿no? Entonces, al final pones todo junto, la actividad de inbound, la actividad de outbound y además la actividad que desarrollamos dentro de los propios clientes, que es como te puedes permitir el lujo de alcanzar clientes por encima de una facturación, y al final es lo que nos está dando ese gran resultado, ¿no?
Uh-huh. Y entendiendo todas estas palancas de crecimiento, la facturación, ¿no? Hemos hablado de socios, equipo comercial, toda la labor de inbound que hacéis. En la misma noticia se hablaba de que hay como un objetivo ya para el próximo año de alcanzar X cifra, en este caso 19 millones, lo que supone un crecimiento estable del 24%. ¿En base a qué se definen estos objetivos de crecimiento y qué hay detrás de ellos? Es decir, porque hay empresas que dicen, es pura ambición y ver hasta dónde podemos llegar en crecimiento, hay un propósito como empresa que os mueve en esa dirección. Mira, siempre hay un propósito. Como yo te comentaba un poco, y esto te habla el principal pecador, ¿no? Que suele ser el fundador de la compañía. El propósito, o llámalo, o la inteligencia colectiva, hace que un día decidas que tienes que ganar dinero en vez de pasártelo bien. Porque pasándotelo bien, pues no vas a pagar muchas facturas o vas a pagar menos de las que te gustaría pagar. Nosotros que tenemos un concepto de hacernos no más grandes por más grandes, porque más grande tampoco pero sí un lugar donde la gente lo pase bien, donde la gente tenga una experiencia que es muy diferente, ¿no?, de lo que se puede vivir en otros lados. Pues al final tú, para eso, lo estábamos comentando al inicio, necesitas dinero. Es que lo vas a pasar mejor. O sea, salvo que hacer dinero sea como, no sé, como la banca de inversión, que es por llevar tú el coche más potente que el de tu socio del lado y cosas de este estilo, ¿no? Pero nosotros también, por ejemplo, ese tema o sea, cuando decimos hacer dinero, una de las obsesiones es siempre el ratio entre las personas que somos socios, con responsabilidad y tal, y el primer contrato indefinido, vamos a decir, el base de entrada de partida para una persona con una experiencia y tal. Entonces buscamos que haya un ratio muy pequeño de múltiplo, ¿vale? A lo mejor es 3 veces, a lo mejor es 4 veces, pero no más. Porque todos sabemos, antes te ponía el ejemplo de cooperativas conocidísimas como son las empresas de servicios profesionales, llámalo grandes consultoras, donde el ratio es disparatado. O sea, está el socio que se lo lleva todo y están los de abajo que lo hacen todo. Y no sé si eso es muy sostenible, pero bueno, a ellos les funciona, ¿no? Entonces nosotros vamos buscando por qué el propósito, por qué nos lo hemos planteado así. Primero porque se han incorporado socios del día a día, como te digo, de donde ellos salen, que es de nuestra propia actividad, que sí que quieren ver un rendimiento para una compra de participaciones, ¿no? Y segundo, y no menos importante, porque lo que sí que nos hemos dado cuenta es que tener esas facturas, o sea, incrementar facturación, alcanzar un determinado nivel de rendimiento, de EBITDA, etcétera, etcétera, te hace ser relevante. Te hace ser relevante. Y cuando eres relevante, y te puedes aproximar a compañías más grandes, diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Es así, es como tantas cosas en esta vida que son, digamos, acuerdos sociales, y que si tú vives en un barrio, pues se te supone un nivel de renta superior y lo que sea, que añades a eso, ¿no? Y que si vives en otro barrio, pues se te supone otra cosa. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, nosotros dentro de ese concepto, el tema de tener ese crecimiento, buscar ese crecimiento para el año que viene y sucesivos, tiene que ver bastante con esa iniciativa, ¿no? Qué bueno. Tengo un amigo de agencia que lo resume muy bien, que dice que los logos grandes atraen a clientes grandes, ¿no? Quería hablar ahora, Juan Luis, de las series que has mencionado antes, ¿no? Pero hemos hablado de España, has mencionado Inglaterra, sí. México. Si por enlazar con la facturación, ¿sabrías decir más o menos qué peso tiene cada sede en la facturación? ¿Cuánto representa España, Inglaterra, México? Mira, aproximadamente? En tantos por cientos te diría que ahora mismo el principal volumen de facturación, te diría que un 95% viene ya de España. Hemos tenido momentos en los que hemos estado bastante más repartidos. Por ejemplo, nuestra primera incursión fuera de España fue en Colombia. Desde Colombia tuvimos, por ejemplo, un acuerdo también en Perú, una joint venture con con Apoyo Comunicación, que era una agencia de allí. Luego, por ejemplo, el tema de México, ¿no? Ahora tenemos una joint venture allí también, pero en su origen nosotros estábamos allí puestos con nuestra SL, etcétera, etcétera. Y en el tema de Brighton también un poco parecido. Entonces, digamos que de esa salida hacia afuera y luego un poco recogida hacia adentro,
también es verdad que los años del COVID nos han hecho replantear muchas cosas. A nosotros no, a todo un sector y a muchos sectores, ¿no? Pues lo que nos dimos cuenta es que, primero, lo más importante, donde más fuertes somos es en España. Segundo, el tener sedes fuera, donde antes sí las querías hacer crecer, se terminó convirtiendo y se ha terminado convirtiendo en equipos especialistas de apoyo para determinados proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Pues, por ejemplo, tener la sede en Brighton y poder acompañar a empresas como Pepe Jeans, que lo hemos hecho en 7 países, o a empresas como González Vías, o a empresas como tal, es lo que vas buscando con eso. Pero es muy alto el esfuerzo que tienes que hacer para crecer en un país de verdad. Sin que tú seas de allí, sin que te conozca ni la madre que te trajo al mundo, ni nada de nada. Entonces, a nosotros ahora mismo nuestro modelo es los lugares que están fuera apoyan, dan la cobertura, te dan un extra de credibilidad cuando tienes que funcionar en estos mercados, que nos pasa de continuo, y a cambio, proyectos para INTA, proyectos para SISICAN, que es una iniciativa contra el cáncer en las ciudades y tal, pues a cambio, digamos que de donde proviene la facturación y el centro de facturación principal sigue siendo España. Es que, claro, has mencionado ahora lo difícil que es irte a otro país donde tú no eres de ahí y estaba pensando, digo, ¿qué supone a nivel organizativo de inversión, contratación, captación, etcétera, un movimiento de este tipo? Porque estaba intentando hacerme un checklist mental de todo lo que debes tener en cuenta, pero es que seguro que me quedo cortísimo. Pues mira, a lo que ya conoces, tú y yo, que conocemos, que es cómo se organiza una empresa según el manual, que esto tienes que hacerlo también fuera, ahora añade todo lo demás. ¿Cómo es por ejemplo, los funcionamientos de intercambio de dinero? Una vez que empiezas a tener allí una actividad, tienes que plantearte ¿cómo puedo enviar dinero a un país? ¿Hay acuerdos de intercambio de dinero? ¿Hay temas que tengan que ver con el blanqueo? ¿Hay problemas de tipo no sé qué, no sé cuántos? ¿Cuál es el cambio que me aplican si en un momento llego allí? ¿Cómo es la financiación en ese país? Porque yo a lo mejor tengo caja para poder financiar este país, pero el dinero es español. Tiene que viajar allí, tiene que ser considerado allí y luego tiene que volver de alguna manera. Por ejemplo, por poner un ejemplo de esto que estamos comentando, que es la parte más dolorosa, es la parte que te obliga a tener casi compliance de abogados y demás para poder hacer frente a todo. Pero el ejemplo más claro y más concreto fue el Brexit en Inglaterra. Ostras. De ser un europeo más que estabas allí, que hacías, traías, llevabas, financiabas, venías, a de repente convertirse en un infierno innecesariamente burocrático, que ya lo están padeciendo los principales hijos de la Gran Bretaña. O sea que eso no hay ningún problema, que se lo coman con patatas, pero esa es otra. Entonces, quiero decir, eso es lo que te supone. ¿Qué desgaste ha significado, hablando de transparencia, para Good Rebels ese esfuerzo? Estamos hablando que empezamos en el año 2012 en Colombia, pues un desgaste brutal en términos económicos, en términos de esfuerzo, de búsqueda de las personas adecuadas, de formación de los equipos en aquellos lugares, de la búsqueda de otros clientes. Donde normalmente, y sobre todo las pymes que nos lo han contado y nos lo hemos creído, vamos pensando que habría en otro sitio, entonces como yo estoy ya y esto y tal, me aplica sinergias. Primero que yo creo que la definición de sinergia es mentira, nunca existió. ¿Dónde están las sinergias realmente? Salvo en la naturaleza, entre determinados animales que se dan un cobertura uno a otro y entonces son sinérgicos. Pero la realidad aquí es bien diferente. No solo no tienes sinergias, sino que normalmente tienes que quitar parte del esfuerzo de equipos que están trabajando en España para dar cobertura a estos lugares. Ya no te cuento si además los horarios te complican la vida. Son distintos. México, Colombia y demás. Entonces, ¿eso significa que no haya que salir fuera y tal? Yo creo que depende de cada cual. Lo que, desde mi punto de vista, creo que si ahora mismo dependiera de mí tomar una decisión de nuevo a ese respecto, yo sí que haría de otra manera, es plantearte que desde el inicio tienes que tener un socio local que sea práctico. O sea, no es que llegar a pulmón, y sobre todo las pymes, que nunca tenemos pulmón, por más que pensemos, pues es una complicación. No, o sea, ahora mismo creo que la pregunta de si os planteáis nuevas sedes es un no rotundo. Ahora mismo no. Imagínate que el día de mañana aparece un fondo de inversión, otra cosa que nunca aparece, pero bueno, que te quiero decir, que apareciera. Dijera, oye, nos gustáis mucho, os damos, no sé, 100 millones y salís por ahí fuera. Ah, vale, si tú pagas la fiesta, ya vamos. Luego vienen ellos a por el dinero de la fiesta. Claro, luego dicen, ahora págame toda a mí la fiesta. Ahora te dicen, pues está bien, ¿no? Está claro. Pero no, nosotros ahora mismo, nuestro core es
la mejora, que es lo que estamos haciendo, del tipo de servicio que estamos aplicando, o sea, incrementar o mejorar o crear servicios adicionales a los que ya tenemos. Otro de los puntos fuertes en los que hacemos hincapié ahora mismo es más bien a nivel conceptual, pero ya está ocurriendo, como os pasará a vosotros en las compañías, es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y mimar y cuidar con mucho cariño a los clientes que actualmente tenemos, que es sobre los que estamos construyendo la compañía que reflejas en esos datos, vaya. Aunque a día de hoy no sea el plan, en su momento, ¿esta expansión en otros países fue uno de los motivos principales de pasar de territorio creativo a Good Rebels? Sí, de hecho, vamos a pensar bien y no pensar que es que como el territorio creativo era del fundador, pues a ver si el fundador le da un jamacuco, le llamamos Good Rebels. Conste que fui yo el primero que dijo que había que llamarlo Good Rebels sin dudarlo, al minuto siguiente. No, pero ahora fuera de la broma. El salto al mercado anglosajón nos complicaba la vida. Territorio creativo en Latinoamérica era rodado, o sea, eso iba solo, no había ningún problema. Era un nombre que rápidamente cogía tracción, pero en el mercado anglosajón no. Y fue el motivo de dar el cambio de marca, ¿no? De hecho, Territorio Creativo, Sociedad Limitada, sigue siendo la razón social. Claro, lo que te quería preguntar de si fue básicamente un cambio de marca principalmente o tuvo incluso efectos más estructurales tipo organizativos, de servicios, que sabes que algunas agencias hacen todo un reposicionamiento y no simplemente he cambiado el nombre, sino que hago un cambio estructural muy profundo. No, en este caso fue un cambio de marca como punto de partida y los cambios de estructura de lo que tuviéramos que hacer, eso se han ido produciendo de manera mucho más paulatina. No hemos digamos, roto una cosa y empezado con la siguiente. No ha funcionado así. Ese cambio que tú estás diciendo sí se produce en el año 2010, con el momento que visualizamos de las redes sociales, de que teníamos una oportunidad clarísima, y ahí sí hicimos cambios, aun teniendo la misma marca, ahí hicimos cambios claros de cómo íbamos a abordar proyectos, de pasar a los módulos de fee, en fin, y de empezar a crear metodologías de la mano de Fernando, ¿no? De mi hermana. Sí, pero bueno, que fue un poco más la excusa más que el motivo, ¿no? Principal de este cambio. Y pensando también en territorio creativo, ya has mencionado, me ha apuntado aquí lo del foro de IA, en su momento territorio creativo fue pionero en la adopción del social media en multitud de empresas de nuestro país, cuando todo eran dudas, ¿no? De, ostras, que el social media puede ser un canal de atención al cliente, etcétera. Ahora, por lo que nos has estado mencionando, estáis con este foro de inteligencia artificial. No sé si os habéis planteado el reto de hacer lo mismo que hicisteis en social media con territorio creativo, pero ahora con Good Rebels con la inteligencia artificial en las empresas. ¿Ser pioneros? De hecho, es el objetivo militar, te quiero decir. Lo estamos planteando así porque hemos creado el foro de inteligencia artificial. O sea, lo primero y lo más importante, vamos a retrotraernos. Esto sí que hace muy poco tiempo. Si lo piensas, es 1 año y 6 meses o 1 año y 7 meses desde el lanzamiento de ChatGPT en la versión que sacan a gran público, que es una revolución, la 3.5, Hace muy poco tiempo de eso y rápidamente uno de los socios que más metido estaba en este área, Antonio Más, nos hizo rápidamente ver y dice, oye, probad esto, haceros el favor de probadlo sentado, porque como no estéis sentados os vais a caer culo con perdón. Entonces, ahí nos dimos cuenta que se venía algo de primera división, algo que podía ser comparable al momento de la web, del nacimiento de la web de los años 98, 99, 2000, o, por ejemplo, al lanzamiento del smartphone, al lanzamiento de Jobs. O sea, algo que de verdad te cambia el paradigma de cómo lo estás haciendo, ¿no? ¿Qué hicimos en ese momento? Pues lo que hicimos fue, al hilo de un cambio de oficina que habíamos hecho en el 2000, y ahora sí, perdona que eche cuentas, 2022, al hilo del cambio de oficina, que fuimos buscando una oficina no mucho más pequeña, mucho más grande que en la que estábamos, ¿vale? Y además estamos a escasos 500 metros de donde estábamos antes, estamos en la Glorieta de Quevedo, pero íbamos buscando una oficina que respondiera a lo que estaba pasando en Good Rebels, por lo menos en Good Rebels a día de hoy. No tanta gente venía a trabajar a la oficina, sin embargo, podíamos tener la oportunidad de crear un espacio de experiencia para clientes y no se nos ocurrió otra cosa que crear una iniciativa que se llama Mesa 10, que estamos realizando, que hemos realizado y estamos realizando. Esto es desde el año pasado 2022. Y para esa Mesa 10 lo que hacíamos era 1 hora y media de conversación distendida con 8 profesionales que traíamos del mundo del campo del marketing y de la comunicación. Y después
en ese espacio de experiencia lo que hay es un espacio gastronómico. O sea, traemos una chef, prepara una comida, tal, y entonces ya seguimos la conversación y demás. A raíz de esa mesa 10, y lo de mesa 10 es porque nos juntábamos 10 personas. O sea, esto es como de libro, ¿no? Lo de la marca. Es como la gente que le pone el apellido y luego la SA o algo así. Pero bueno, queríamos hacerlo sencillo y para que todo el mundo lo viera. Entonces, lo que en esa mesa 10 debatíamos era cómo la inteligencia artificial en esos primeros compases y toda la investigación que estábamos ya haciendo, que eso es igual a lo que pasó con el tema del blog y las redes sociales, pues podía cambiarnos el paso, ¿no? Cuando ya nos metimos ahí, nos dimos cuenta que primero tenía muy buena acogida el formato y segundo, Jorge Álvarez Naveiro, el director de comunicación de Antolín, que vino a una de esas mesas con el que había una relación, sobre todo con mi hermano Fernando, este caballero nos escribe y nos dice, oye, tío, ¿por qué no hacéis de esto algo más grande? Está bien esto de las mesas, que duda cabe que dejas un impacto, o sea, es que te queda meridiano que sabéis hacer de esto, sabéis de lo que habláis, pero ¿por qué no hacéis algo más grande? Empezó a tomar cuerpo y al final terminó en el foro de inteligencia artificial en el que están 20 empresas. Con lo que hicimos fue invitar empresas que conocíamos, otras que no conocíamos, pero al final siempre ligado al sabor desde el punto de vista del marketing, comunicación y experiencia de usuario. Y esa es nuestra gran apuesta hoy para, no te diría volver a hacer lo que hicimos en el año 2010, porque eso es único e irrepetible. Y todo venía porque en el 2005 habíamos lanzado un blog. Bueno, habíamos lanzado un blog y luego nos la pasábamos escribiendo y atendiendo el blog y dando conferencias por el blog y suma y sigue, ¿no? Pero en menor medida, porque ahora mismo la capacidad que tiene muchísima gente, es curioso porque es una paradoja, tú tienes capacidad de generar más contenido sobre la inteligencia artificial porque la propia inteligencia artificial te lo proporciona. Entonces puedes escribir artículos hasta que se te aburras, ¿no? Pero sí es verdad que el foro que va a cumplir un año ahora en, no sé si junio exactamente, una cosa por el estilo, va a tomar una fórmula, hoy es una iniciativa de un grupo de personas dentro de compañías que estamos ahí unidos, pero va a tomar forma jurídica y va a tener, digamos, un impulso claro, meridiano, de contenidos, de intentar agrupar a la mayor parte de profesionales en el ámbito de comunicación, marketing y experiencia de usuario para poder seguir adelante. Entonces yo diría que si hay algo que se parece al momento que vivimos en el año entre el 2005 y el 2010 por la llegada de las redes sociales y tal, podría ser esto por nuestro lado, ¿no? Uh-huh. Qué bueno, o sea, para seguir muy de cerca, desde luego. O sea, cuando vi este giro, digo, por favor, o sea, si ya en social media fuisteis referentes, ya digo, yo me he crecido, ¿no? en el mundo agencia con vosotros. El hecho de que ahora con la IA, que es verdad que hay mucha información por ahí, pero digo, ojalá un sitio de gente de la que me fíe 100% y que le estén dando esto una forma para que las empresas podamos aprovecharlo de realmente, ¿no? Todo el potencial que tiene. O sea, que una gran noticia para todos nosotros. Vamos con el bloque final de preguntas de nuestro partner Bad Advisors, liderado por Daniel Casal, una boutique especializada en fusiones y adquisiciones en la industria del marketing, la publicidad y tecnología. Y, Juan Luis, tengo aquí un listado que te voy a ir cantando porque tela. En 2023 habéis integrado Studio 34, Auquera en 2022 y Muscae y Canvas en 2020, por lo que creo que queda claro que apostáis por este modelo como palanca de crecimiento, ¿no? El de adquisición. Sí. Entonces, ¿en qué momento y por qué valoráis las adquisiciones como una parte estratégica de vuestro crecimiento como agencia? Pues verás, en nuestro caso, y no sé si es extrapolable, pero en nuestro caso, cuando somos plenamente conscientes de lo mucho que cuesta crear desde cero un área de experiencia y de conocimiento. Entonces, resulta que, por ejemplo, la parte de Muscae, que es Canvas, que venía de la parte de datos y analítica, pero Muscae, por ejemplo, la parte de experiencia de usuario, desarrollo web, marca, etcétera, etcétera, es que no éramos capaces, ya habíamos hecho varios intentos, un par de socios habían intentado crear equipos, poner personas, etcétera, etcétera, pero el día a día te come, tú lo que sabes hacer es lo que sabes hacer, lo que tus clientes demandan de ti, no es que dediques tiempo a, no, espera, es que no te puedo atender ahora porque yo estoy ahora estas 2 semanas montando un área de no sé qué. Entonces, esa fue lo que nos hizo ver que tal vez la mejor manera de poder llevar a ese punto era precisamente el incorporar directamente compañías que tienen esa experiencia, ¿no? Entonces, ahí comienza otro proceso. Tienes que empezar a rastrear, tienes que empezar a ver quién es quién, a qué te dedica. Esto
por cierto, se lo puedes encargar a Bad Advisors fantásticamente, ¿no? Que a Daniel Daniel no estaba en estas cuando estábamos nosotros en esta batalla. Se lo puedes encargar a una empresa para que te haga esa parte de análisis e investigación. Es como un headhunting que te trae delante tuyo, oye, pues estas empresas tal, o como lo hicimos nosotros, que fue por gente que conocíamos, que nos fue apuntando a quién y cómo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues pasan varios candidatos y al final optamos por alguno de ellos. ¿Cuál es la derivada de esto? Pues la derivada son, en la parte buena, el incremento además en facturación añadida de la propia cartera de clientes que arrastra la compañía a la que acabas de incorporar a tu dinámica. Esa es la derivada buena. La derivada más compleja es que de repente te das cuenta que tienes que integrar culturas. Y da igual que en la otra empresa haya 5 personas, 6, 7 o 30, o 25, que son la gente de Estudio 34, ¿no? Pero al final tú tienes que integrar y tienes que empezar a generar procesos que te retrotraen, por cierto, a los tiempos en los que empezabas a desarrollar tu propia cultura. Porque hay que volver casi al punto de partida, no dar nada por hecho, cómo son esta gente. No hay que olvidar que cuando tú compras una compañía o adquieres una compañía o le planteas un proceso de absorción, tú estás hablando con fundadores. Los fundadores tenemos muchas virtudes, pero alguna que otra desventaja. Normalmente un ego mayúsculo, un montón de cosas. Entonces, eso tiene que estar muy encima de la mesa para entender cuál es el terreno de juego de cada cual. Pero vamos, como una relación de pareja Mondel y Honda. Claro, o sea, como resumen entiendo que lo bueno del modelo es que, uno, que es muy difícil crecer de forma orgánica y dos, puede ser una cuestión también de velocidad, obviamente, claro. si puedes permitírtelo. Y luego lo que estabas mencionando, entiendo que, claro, comprar una agencia es fácil, con muchas comillas, ¿no? Pagas el acuerdo al que hayas acordado y ala, ya está, comprada. Pero la integración de una empresa con su equipo, en una nueva organización con su cultura, etcétera, es el verdadero reto de todo esto. Complicadísimo. Pero bueno, aquí vosotros tenéis mucha experiencia, entonces quería preguntarte, digo, que igual es un depende, ¿eh? Como una casa, pero ¿cuánto tiempo puede llevar de media un proceso de integración una vez compras otra agencia? No menos de un año, año y medio. Ahora claro, o sea, que no es cuestión de meses. Depende, es un poco lo más grande o más pequeños que sean unos y otros, pero nunca das por hecho, nunca estás terminando, es un ongoing, es un beta permanente, porque te puede pasar que al paso del tiempo, pues descubres que has puesto todos tus mimbres, nos vamos organizando, pero un día la propia dinámica de mercado o del tipo de servicio que quieres empezar a tal, pues hace que alguno de ellos ya no esté tan cómodo. Ahora hay que buscar un hueco, hay que hacer cómo. Entonces, pero fácil, te vas a tirar los primeros 6 meses prestando una atención exquisita, los siguientes 6 meses con un poquito menos de atención posiblemente, pero hasta el año y medio tú no notas que de verdad la otra persona es como que llevas mucho tiempo trabajando con ellos, ¿vale? Sí, que tiene que pasar más de un año, 100%. ¿Y existen algunas fases predefinidas o pasos hasta completar esto? ¿O es demasiado vivo y orgánico? Pues no lo sé. Yo creo, nosotros la experiencia que... O sea, nosotros en nuestra experiencia me refiero, normalmente... O sea, tú seguro que hay algún manual, ¿no? Sí, bueno, eso seguro. Pero luego la teoría, el Excel lo aguanta todo. Algún libro de algún gurú que nunca hizo nada de todo esto. Es como la gente que te dice cómo tratar a los equipos y nunca ha tenido empleados. Dices, bueno, vale, bien. Next. Pero yo diría que nosotros sí hemos ido aplicando aprendizajes en función de las primeras empresas. O sea, los primeros son beta testers. Mis queridos amigos de Muscae y de Canvas eran beta tester ellos y nosotros. Era como decir, oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Como tal, ¿no? Pero una vez que ya has visto cómo eso va funcionando, para la siguiente integración ya tienes una serie de puntos que sí los vas a poner clarísimamente. Por ejemplo, rápidamente, lo primero que tienes que hacer es crear un canal de comunicación conjunta. Hay varios canales de comunicación, pero uno específicamente para que todo lo que nos puede ir surgiendo se esté comentando allí. Decía Peter Drucker, tantas cosas que decía Peter Drucker, ¿no? Pero este sí que sabía el tío, que todos los problemas que una empresa tiene son de comunicación. Punto. Debe ser que cuando te falta dinero es que no se lo has comunicado al banco o algo así, pero vete tú a extrapolar lo que decía Peter Drucker, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, y yo estoy muy de acuerdo, es que en mi experiencia nunca comunicas lo suficiente y nunca lo haces con la atención que deberías hacer. Porque te come el día, porque ya estás aburrido, porque lo haces todos los días. Pon la excusa que quieras, pero nunca comunicas lo suficiente. Entonces, te das cuenta que un año después, por ejemplo, de la integración de la última compañía, tampoco tienes, pues no has desarrollado una relación real tan cercana con tus socios. Y dices, es que hay que hacerlo.
Es que eso es muy importante. Es que tiene que la persona que tú le estás prometiendo la tierra prometida, porque son ellos los que se incorporan a una empresa más grande, tiene que notar que además, joder, son muy valorados, muy queridos, muy tal, porque coño, encima son muy listos. O sea que, por eso te digo que nunca se comunica lo suficiente, ¿eh? Ese es uno de los grandes, tal vez porque lleva mucho tiempo y mucha dedicación, ¿no? Y también porque hay mucha escucha activa, que esa es otra. Y estaba pensando con todo lo que hemos hablado de, pues eso, la jornada de 4 días, iba a decir 4 horas, Ojalá. de teletrabajo, etcétera. Digo, una cultura muy distinta a la vuestra, ¿es una red flag de manual a la hora de plantear una adquisición? No. ¿O se puede salvar? No, lo que va a pasar es lo que pasa en la mayor parte de las adquisiciones. Claro, para empezar por algún principio. Una adquisición es un formato que tiene un principio y un final y unos objetivos que se cumplen o no. Y me explico. ¿Cuál es el número de empresas que tiene WPP? ¿Cuántas marcas tiene? Pues puede que sean cerca de 4.000, 3.600 y no sé cuánto, que no llevo tampoco yo el conteo, entiéndeme. A ver si ahora no voy a saberme las cifras de mi empresa y me sé las de WPP, ¿vale? Ya me cuelgan mis socios. No, pero quiero decir, la mayor parte de las veces lo que va a ocurrir es que se cumplen unos objetivos funcionales claros. Oye, nos hemos traído a los clientes, nos hemos traído tal, por el camino se termina cayendo los socios, por el camino se termina cayendo el otro. Es más, muchas veces habrá hasta un proceso de salida. Oye, te vamos a comprar, pero te puedes ir, si me das estos objetivos, te vas dentro de X. Entonces, no necesariamente, ¿no? Ahora bien, si eres una compañía que apuesta, como en nuestro caso y otras, que apuesta porque la verdadera maquinaria de todo lo que está pasando, incluida la inteligencia artificial, son las personas, pues tienes que tener mimbres previos para que eso pueda pasar. Porque, honesta y sinceramente, se coge antes a un mentiroso que a un cojo, se suele decir, ¿no? Tú puedes prometer lo que quieras, pero tú al día siguiente estás mandando mensajes. De toda la comunicación que el ser humano emite, hay 3 tipos. O sea, se distribuyen en 3 áreas: verbal, no verbal y paraverbal. Bueno, pues de las 3, ya te digo a ti que la verbal es la más pequeña. Todo lo demás que pasa alrededor es lo que está mandando los mensajes buenos. Entonces tienes que tener ahí un cariño, ¿no? Qué bueno. Y por terminar este bloque, viendo la importancia que han tenido estos procesos para el crecimiento de GoRevels, porque han sido varias las agencias que hemos mencionado, ¿os planteáis nuevas adquisiciones en el corto plazo como forma de adaptarse rápidamente a los cambios que estamos viendo, ¿no? Que si aparición de IA, otras tecnologías, etcétera? Pues mira, ahora mismo encima de la mesa no hay una hoja de ruta marcada con deberíamos estar tal. Pero lo que nos ha impulsado en el pasado y nos vuelve a impulsar en el presente es que la mejor manera de cubrir áreas de conocimiento a una cierta velocidad para poder dar respuesta a tus clientes viene de la incorporación de equipos con esas áreas de conocimiento. O dicho de otra manera, en el momento que determinásemos que necesitamos un refuerzo claro en X zonas, etcétera, 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 esa incorporación se produciría. No es tanto por el crecimiento per se que te va a otorgar un crecimiento inorgánico, ¿no? Como se suele denominar. Eso va a venir, pero es más bien qué nos hace falta, dónde no somos tan buenos como queremos y qué gente nos podría ayudar aquí. Y ese es el punto de partida, ¿no? Me he entendido. Juan Luis, yo hasta aquí. O sea, agradecerte lo transparente que has sido, como bien has dicho. Y voy a terminar con una petición ya, que es de si nos puedes recomendar una persona de otra agencia que te gustaría que entrevistáramos y por qué. Alguien que digas, oye, pues me parece muy interesante lo que puede contar y igual le propongo a ver si nos puedes conectar, a ver si se anima a venir aquí. Pues mira, una de las personas que ha hecho y está haciendo, y además tampoco viene del mundo de la creatividad en su formación primigenia, ¿vale? Es que no sé si la habéis tenido, no he revisado todo el volumen de gente, pero es Agustín Vivancos, de no PS21, Jungle 21 actualmente. Personalmente creo que tiene una formación que le otorga una visión muy única de lo que es el mundo de las agencias. Personalmente le admiro y además yo creo que tiene una forma está actuando de una manera muy agresiva, sin que agresivo en este caso tenga que ver con nada peyorativo, sino por la velocidad, la agilidad, la toma de decisiones que está haciendo para crecer el conglomerado de marcas que tiene, ¿no? Aparte de haber salido a estar en cotización en mercado secundario. O sea que yo creo que Agustín Vivancos es una persona que es un magnífico conversador y un tipo estupendo.
Hay que estar siempre ahí escuchando. Apuntado queda, Agustín, para que nos puedas poner en contacto. Será un placer, ya me encargo yo. Y como siempre, a todos los que nos están escuchando, pues agradecerles y recordarles que si han llegado hasta aquí, la historia sigue en nuestra newsletter Elemental, donde compartimos reflexiones y aprendizajes sobre el mundo agencias. Así que podéis entrar en mrlandon.com y en el menú encuentras el enlace directo para apuntarte a nuestra newsletter. Juan Luis, muchísimas gracias por este episodio. Ha sido un verdadero placer, gracias a vosotros. Y se han quedado tantas cosas en el tintero de los años. Pero porque quiero que vuelvas. Pero de la parte de Abuelo Cebolleta no te contaba nada. Ni no le interesa a nadie la parte de Abuelo Cebolleta, te quiero decir. Ha estado divertido, de verdad, muy bien. Muchísimas gracias. Primero me ha hecho sentirme bastante cómodo. Algún momento incómodo que he tenido que recordar que soy el de letras, que no soy el de números y estas cosas. Bueno, pero lo has salvado muy bien, ¿eh? Lo has salvado muy bien. Fenomenal, y un verdadero placer, de verdad. Ha sido nuestro.